Hola, bienvenidos nuevamente a Teo Vibes, donde hablamos de teología con un lenguaje sencillo y para todos. Espero que tengas tu café favorito a mano, porque hoy día vamos a continuar con la serie del Señorío de Cristo de Burns Poitres. Esta vez vamos a ver el capítulo 2, llamado La historia de la redención. Quiero empezar con algunas preguntas. ¿Cómo sería el mundo ideal para ti? O también, ¿cuál crees que es el mayor problema del mundo actualmente? ¿Y cuál sería su solución? Todos nosotros tenemos formas de responder a estas preguntas y como cristianos no somos la excepción. El cómo respondemos a esto cambia radicalmente la manera con la cual vivimos. ¿Quieres saber cómo? Quédate conmigo para descubrirlo. En este capítulo el autor nos guía por la gran historia del Evangelio y nos muestra cómo Jesús está en el centro de esta gran historia, que por implicación también es nuestra historia. Y así lo vamos a ver a continuación. Este video, como de costumbre, está dividido en 3 partes. La historia de la redención, la centralidad de Jesús en esta historia y qué implica para nosotros como cristianos el creer y vivir esta historia. Voy a empezar leyéndoles un trecho que el autor cita justo al comienzo de su capítulo. El trecho dice lo siguiente: la Biblia indica que vivimos dentro de un mundo creado por Dios, en una historia gobernada por Dios, con seres humanos responsables delante de Dios. Si queremos vivir con la mente de Cristo, necesitamos entender cuál es esta historia en la cual nosotros estamos sometidos y es gobernada por Dios. Muchas veces al acercarnos a nuestras Biblias podemos leerlas como una especie de diccionario, quizá, donde buscamos ciertos tópicos, ciertas definiciones y buscamos versículos que respalden o que a su vez no respalden o rechacen nuestra postura. Un ejemplo típico de eso es acerca de los tatuajes. ¿Qué versículos de la Biblia hablan específicamente sobre los tatuajes? O bien podemos leerla como algún tipo de manual donde al buscar vamos a encontrar respuestas para los problemas del siglo XXI específicamente y también un paso a paso de qué hacer dependiendo de qué situación. Sin embargo, la Biblia está compuesta por libros de casi 40 autores diferentes en un periodo de 2500 años aproximadamente. La Biblia no se nos presenta como un diccionario o como un manual, sino más bien como una gran y larga historia. Toda historia tiene un comienzo, un medio, un fin, o si quieres verlo de otra manera, un clímax, un personaje, un nudo, un felices para siempre, etc. Por lo tanto, para entender el gran mensaje bíblico, necesitamos estar atentos a estos distintos actos. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue el problema? ¿Quién es el héroe? Y por fin, ¿cómo termina toda esta historia? La Biblia nos dice que en el comienzo Dios creó todas las cosas. No había maldad ni pecado en este mundo perfecto que Dios había creado. Él creó al hombre y a la mujer a su imagen, permitiendo que ellos tuvieran una relación con su Creador. Y a través de la autoridad de Dios mismo, delegada hacia los seres humanos, ejercer dominio sobre toda la creación. Para que el ser humano pudiera cumplir el propósito de cultivar y fructificar la creación en búsqueda de que todo apunte hacia Dios como el centro. Sin embargo, infelizmente las cosas no siguieron así por mucho tiempo. Los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios. Creyeron en la serpiente y no confiaron de que Dios tenía lo mejor para ellos. Así Adán, como representante federal de la humanidad, como una especie de presidente de la humanidad, arrastró a toda la humanidad a un estado de desobediencia y rebelión llamado pecado. Al ser expulsados del jardín en consecuencia de eso, el ser humano no pierde su imagen de Dios. Sin embargo, la creación que antes estaba hecha para ser sometida por el ser humano, ahora se rebela en contra del ser humano, haciendo mucho más difícil esta tarea. Pero, queridos, gracias a Dios, finalmente el único que podía hacer algo respecto a esta situación, intervino en favor de aquellos que Él amó por su gracia y su misericordia. Y a pesar de que eran objetos de la ira de Dios, o sea, estaban destinados a ser condenados por Dios, Dios envió a su propio Hijo al mundo a vivir una vida con los seres humanos, 100% Dios y 100% hombre. A través de su sacrificio, Él tomó el lugar de aquellos los cuales amó, para que pudieran ser declarados justos y limpios delante de Dios, o sea, sin condenación, sin manchas, sin anotaciones negativas, delante del Creador. No solo eso, sino que prometiendo volver de nuevo a restaurar todas las cosas por completo. Y mientras tanto envió a su mensajero y consolador, el Espíritu Santo, Dios con nosotros. El Espíritu Santo acompaña a estos redimidos, a esta nueva humanidad, en una espera activa, casi como
mostrando los pequeños frutos de lo que se viene después en la nueva creación. ¿Cómo es el fin de toda esta historia? Una nueva humanidad, una nueva creación restaurada, sin pecado, y Dios nuevamente habitando en medio de su pueblo en esta nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis. Lo lindo de todo esto es que ya no es solo un jardín, sino que es una ciudad inaugurada donde todos los frutos de los seres humanos son traídos delante de Dios para brindarle honra a Él. Lo que te acabo de contar no es solamente una linda historia. Esta es la verdadera historia del mundo. Y si te fijas, responde a las preguntas que nos hicimos en el comienzo del capítulo. Personalmente, una de las cosas más interesantes y más maravillosas a la hora que he podido enseñar estas cosas es generar este cambio de dejar de ver la historia bíblica como una historia que está afuera de nosotros, sino que verla como también nuestra historia. Es increíble pensar que heredamos el mismo evangelio predicado por Pablo hace muchos años atrás, que somos frutos del encargo del evangelio que Pablo le hizo, por ejemplo, a Timoteo y a Tito, de predicar el evangelio. De alguna manera, a través del Espíritu Santo estamos unidos a la iglesia de Éfeso, de Romanos, de Corintios. Tenemos la misma esperanza que estos creyentes. Y es más, estamos haciendo historia junto con ellos, esperando el retorno de nuestro Salvador. Pero toda historia tiene un hilo conductor, un mensaje que se va desdoblando a lo largo de la trama. En el mensaje bíblico, el centro unificador de toda esta historia es Jesucristo. Todo el mensaje bíblico, desde Génesis a Apocalipsis, hace sentido en Jesús. Cada uno de los 66 libros hace referencia a Jesús de manera indirecta o directa. Jesús es tan clave, queridos, que si no entendemos el rol de Jesús en cada uno de estos actos, aunque conozcamos toda la Biblia de tapa a tapa, realmente no vamos a entender el mensaje bíblico. No vamos a conocer lo que Dios hizo, está haciendo y hará. En la creación la Biblia dice que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Esto tiene todo que ver con lo que Juan nos comenta en el primer capítulo de su evangelio, donde el verbo, este mismo verbo que estaba presente en la creación, se hizo carne. Jesús desde la creación ya es la autoridad máxima sobre todas las cosas. Por otro lado, en este segundo acto, que es la caída, Pablo nos dice en Corintios que Jesús viene siendo el segundo Adán. Si Adán era un representante de toda la humanidad que llevó a la humanidad al pecado, a este estado de rebelión y desobediencia delante de Dios, Cristo, siendo este segundo Adán, no solamente vivió una vida perfecta delante de Dios, sino que también dice que Él es nuestro representante, el representante de aquellos que Él amó por su gracia. Aquellos que Jesús eligió para ser parte de esta nueva humanidad son representados en Jesús como humanidad perfecta y sin pecado. En otras palabras, todo el fruto del pecado tiene remedio y solución en Jesús. Y es así como en la redención, Él es el personaje principal, dando su vida por aquellos los cuales Él amó. Él redimió a su iglesia. ¿Qué significa eso? Que Él compró a esta iglesia como su posesión a través de su sacrificio. No solamente eso, sino que en Efesios 1 Pablo nos comenta una serie de bendiciones espirituales que tenemos en Jesús a través de Él, mostrando no solamente el alcance de su sacrificio, sino que todos los regalos que tenemos en Jesús. Por último, pero no menos importante, en la nueva creación Jesús es destacado como la autoridad máxima, el novio que viene por su iglesia trayendo tras de sí la nueva Jerusalén, esta ciudad perfecta, anunciando que Él es el Dios que va a habitar con la humanidad, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. ¿No les parece increíble? Pero ahora bien, tenemos que estar conscientes de que nosotros también estamos inmersos en esta historia. Si bien la historia se trata de Dios primeramente, nosotros estamos inmersos en ella y somos responsables de saber ¿qué rol estamos jugando en esta gran historia? ¿En qué parte de este gran panorama nos encontramos nosotros ahora? Tú, que estás viendo este video, eres parte de esta nueva humanidad que está en proceso de restauración y tiene la responsabilidad de apuntar todas las cosas hacia Jesús. Eso significa que tenemos la responsabilidad de apuntar al cumplimiento de todas las cosas en Jesús cuando Él venga en su segunda venida. Piénsalo de esta manera. Imagínate que estamos en un tren en movimiento que va hacia una dirección y simplemente no puede parar. ¿Cuál es el destino de este tren? La nueva creación. Nosotros no podemos bajarnos de ese tren por más que queramos, y aunque vayamos en la otra dirección caminando, el tren siempre nos va a llevar hacia el destino. Solo esta nueva humanidad, tú y yo, sabemos hacia dónde se dirige el tren. Y somos responsables no solamente de anunciar para dónde se dirige el tren para toda la humanidad y toda la creación, sino que al mismo tiempo trabajar
en favor del futuro que nos vamos a encontrar más adelante. ¿Qué significa esto? Que tenemos que vivir con la realidad de que en el futuro se nos viene la nueva creación. Y por lo tanto lo que hacemos hoy importa. La buena noticia es que Dios no nos deja solos en esta tarea que parece ser gigantesca. Él también nos equipa para vivir bajo su autoridad, sabiendo hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y aquí el autor nos destaca 3 maneras por las cuales Dios nos capacita para prepararnos a esa realidad que se viene. Primero, Dios envía a su Espíritu Santo. Como dije recién, Dios mismo que nos acompaña en este camino. El Espíritu Santo es dado a la iglesia como fruto de la exaltación de Cristo. Jesús, antes de ir a la presencia de Dios, dice a sus discípulos que enviará un Consolador que hará saber todas estas cosas cuando llegue el momento. Por lo tanto, queridos, el Espíritu Santo no es solamente el sello de nuestra salvación, sino que también nos capacita continuamente para vivir en dirección a la nueva creación. Segundo recurso que Dios nos da para acompañarnos en este camino, la Escritura. La Biblia, queridos, es nuestra autoridad final porque refleja la mismísima autoridad de Dios. Toda la Biblia, desde Génesis hacia Apocalipsis, muestra la voluntad y el plan de Dios para esta nueva humanidad y esta nueva creación. A través de la Biblia podemos entender la voluntad de Dios y por lo tanto vivir según lo que Él espera de nosotros. Nuevamente, apuntando hacia la nueva creación. Algunos autores dirían que la Biblia es casi como un guión de una película. Pero nosotros no somos solamente los espectadores que ven la película, sino que somos más bien los actores. Actores porque nosotros actuamos según lo que la Escritura nos mandata. Cumplimos nuestro rol en esta película y en esta gran trama que Dios empezó en Cristo y termina en Cristo. Por último, pero no menos importante, Dios nos brinda la iglesia, un cuerpo de creyentes en todo el mundo y también durante toda la historia, llamados juntos a inaugurar, a vivir esta nueva humanidad redimida por Dios. No somos llaneros solitarios con nuestra Biblia y con el Espíritu Santo, sino que nos involucra en una iglesia, en una comunidad de fe que caminan en la misma dirección. Y es más, solamente juntos como iglesia podemos hacer lo que Dios espera de nosotros. Juntos, como dice Pablo, mostramos la multiforme gracia de Dios. De alguna manera somos, por así decirlo, pequeños frutos, pequeños tentempiés de lo que va a ser esta nueva creación. Lo más lindo de todo es que no solo somos la iglesia local o local, ¿cierto? Global, sino que también la iglesia atemporal. Todos los creyentes en distintos tiempos de la historia nos bendicen hasta el día de hoy, a los creyentes del siglo XXI. Incluso este libro es fruto de eso. Somos bendecidos por un cristiano que está en el otro lado del mundo, en Estados Unidos. Y somos bendecidos a los de habla hispana, al poder entender y ver este contenido. ¿Cómo te hace sentir todo eso? ¿Qué piensas de todas las bendiciones que tenemos acá en Cristo Jesús? Para terminar, queridos, la historia de la redención nos muestra el gran amor y poder de Dios para restaurar todas las cosas. Desde la creación, la entrada del pecado, la vida, muerte y resurrección de Jesús, hasta por fin la consumación de todas las cosas. Todo nos apunta al amor y al poder de Dios. Esta historia nos cuenta de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Y es importante que mientras actuamos en las esferas de la sociedad que Dios nos ha enviado, sepamos en dónde estamos parados, en qué contexto Dios nos está llamando y en qué lado de la historia estamos. De lo contrario, queridos, todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos pueden estar apuntando para una dirección que no es la dirección que Dios está encaminando toda la historia. Podemos seguir y comprar los propósitos que la sociedad nos inculca, pero que al fin y al cabo nada tienen que ver con esta gran historia. En fin, recapitulemos lo que vimos hoy día entonces. Número 1, todos tenemos una historia en la cual creemos y por la cual respondemos las grandes preguntas. Nosotros como cristianos tenemos la historia bíblica, la verdadera historia, que nos apunta a los 4 grandes actos que Dios hizo en la historia y hará: la creación, la caída, la redención y la consumación de todas las cosas. Lo que Dios empezó y terminará con Jesús. Punto 2. Toda la historia se trata de Jesús, de Génesis a Apocalipsis e incluso nuestra historia. Jesús es el centro unificador que da sentido, propósito, significado a quienes somos y hacia dónde vamos. Y 3. Dios nos provee en Jesús todos los recursos que necesitamos para esta caminata. Por un lado, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, Dios Consolador, que nos acompaña en esta jornada. La Escritura, que muestra la voluntad y el plan de Dios. Y tercero, la Iglesia, la comunidad de fe y de creyentes en todo el mundo y atemporal, que nos acompaña en la misma dirección. ¿Qué opinas sobre todo esto? Honestamente,
Este ha sido un episodio difícil de grabar porque no saben la relevancia que tiene este asunto para la hora de empezar a vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Este episodio es relevante en esta serie porque antes de que podamos involucrarnos en las esferas de la sociedad de manera coherente e integral, necesitamos tener claro, queridos, para dónde vamos, quiénes somos y de dónde venimos. Tenemos que tener claro a qué historia estamos sirviendo, y es la verdadera historia del mundo, inaugurada en Jesús y finalizada en Jesús. No olvides suscribirte si te pareció relevante este contenido, dale like y también envíale este video a un amigo, una persona que quieres que crea que necesita escuchar esto y que necesita recordarse la historia de la redención. Nos vemos en el próximo episodio de Teo Vibes. Que tengan un día lleno de bendiciones, queridos.